La historia de Salomón es una narrativa llena de matices y giros, marcada por una trayectoria que oscila entre promesas y desilusiones. Al ascender al trono, a una edad posiblemente tan joven como los 20 años, Salomón era visto como una figura de gran potencial y oportunidad, hijo de David y Betsabé. Su nombre, que significa paz, llevaba consigo una carga simbólica de esperanza y armonía. Sin embargo, el desenlace de su jornada está teñido de desilusión. El reinado inicial de Salomón irrumpe con promesas de grandeza. Su sucesión al trono fue proclamada por su padre, David, y consolidada por intervenciones rápidas, como las de Natán y Betsabé. Sin embargo, incluso inmerso en un contexto palaciego turbulento, observando las disputas entre sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, y la autoproclamación de Adonías como rey, Salomón emergió como el heredero legítimo del trono. Las últimas palabras de David para su hijo resonaron como un legado de sabiduría y responsabilidad. Alentándolo a ser fuerte y actuar con valentía, David instruyó a Salomón a seguir los mandamientos del Señor y a mantenerse fiel a las leyes de Moisés. En esta despedida emotiva, David delineó una visión de prosperidad y continuidad dinástica, siempre y cuando sus descendientes permanecieran fieles al Señor. Salomón, a su vez, parece haber absorbido las enseñanzas de su padre. En su reinado inicial demostró devoción al Señor, siguiendo los preceptos dejados por David. Sin embargo, fue en un momento de comunión especial, durante un sueño en Gabaón, que Salomón recibió una revelación divina, consolidando aún más su devoción al Señor. La comunicación entre Dios y los individuos en el Antiguo Testamento a menudo ocurría a través de sueños, un canal místico de revelación. Esta forma de interacción divina, aunque menos prevalente en la actualidad, nos recuerda la cercanía entre lo divino y lo humano en tiempos antiguos. Hoy en día, nuestra comunicación con Dios es principalmente mediada por su Hijo, Jesucristo. La historia de Salomón ilustra vívidamente esta relación entre el cielo y la tierra. Durante una noche, Dios se manifestó a Salomón en un sueño, ofreciéndole una oportunidad extraordinaria. Pide lo que quieras que te dé. Esta invitación divina, un cheque en blanco otorgado al joven rey, resuena a través de los siglos, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y anhelos. Imagínense en el lugar de Salomón, despertando a la voz de Dios, ofreciéndole la oportunidad de solicitar cualquier cosa. Este momento no solo revela los deseos más profundos del corazón humano, sino que también revela la verdadera naturaleza del buscador. Salomón, en su humildad y sabiduría, no clamó por riquezas o longevidad, sino por discernimiento y sabiduría para gobernar con justicia sobre su pueblo. La respuesta de Salomón resuena a través de los anales de la historia como un testimonio de su grandeza de espíritu. No anhelaba poder o fortuna personal, sino la capacidad de servir con integridad y discernimiento. En su oración, reconoce su propia limitación y dependencia de Dios para liderar con justicia y sabiduría. La gratitud divina por la elección de Salomón es evidente en la respuesta de Dios. No solo concede al rey sabiduría más allá de sus años, haciéndolo el más sabio de los hombres, sino que también lo enriquece con prosperidad y honor, asegurándole un lugar único en la historia. Al despertar del sueño, Salomón percibe la magnitud de la experiencia vivida. Comprende que no solo ha recibido una bendición extraordinaria, sino que también ha asumido una responsabilidad monumental. A partir de ese momento, su jornada como rey se despliega con una conciencia renovada de su misión y propósito divinos. La grandiosidad del reinado de Salomón se evidencia en su habilidad como administrador y constructor. En el 400º año después de la liberación de los israelitas de Egipto, durante el 4º año de su reinado sobre Israel,
Salomón inició la construcción del magnífico templo que su padre, David, había planeado. Este templo, destinado al Señor, fue erigido con dimensiones impresionantes: 60 codos de longitud, 20 de ancho y 30 de altura. Su pórtico, con una extensión de 20 codos, se proyectaba hacia el frente del templo, adornado con ventanas estrechas y altas. Salomón no escatimó esfuerzos para garantizar la excelencia en la construcción del templo. Diseñó una estructura interna con salas laterales, distribuidas en 3 pisos, cada uno con dimensiones específicas. La meticulosidad en la elección de los materiales también se destaca, utilizando solo bloques tallados en la cantera, evitando el uso de martillos, cinceles u otras herramientas durante la construcción. La dedicación de Salomón a la construcción del templo no se limitó solo a su estructura física, sino que también se extendió a su consagración espiritual. En una conmovedora ceremonia de dedicación, Salomón se levantó ante el altar del Señor, ante toda la asamblea de Israel. Su ferviente oración resonó en todo el recinto, expresando gratitud por el pacto divino y suplicando por la continuidad de las promesas hechas a su padre, David. La humildad y devoción de Salomón se transparentan en sus palabras, reconociendo la inmensurable grandeza de Dios y la limitación humana ante su majestuosidad. Ruega a Dios que preste atención a las oraciones hechas en este templo, prometiendo perdón y misericordia a quienes buscan su rostro. Salomón, incluso ante la grandeza de su obra, comprende que ningún templo terrenal puede contener la plenitud del Dios celestial, pero aún así clama por la presencia divina y el cumplimiento de las promesas hechas a su pueblo. Los rituales sagrados que ocurren ante el altar en este templo reverberan en los cielos, donde Dios escucha y juzga entre sus siervos, distinguiendo entre el culpable y el inocente. La narrativa de la vida de Salomón, aunque llena de gloria y logros monumentales, también está marcada por momentos oscuros que delinean la fragilidad humana ante las tentaciones y el desvío del camino divino. El reinado de Salomón, a pesar de su comienzo prometedor, está manchado por 2 grandes errores que revelan la complejidad de sus elecciones. A pesar de su amor por el Señor, Salomón se involucra con muchas mujeres extranjeras, desafiando las leyes divinas y abriendo camino para futuras dificultades. Estos matrimonios, inicialmente motivados por alianzas políticas, rápidamente se transforman en fuentes de corrupción e idolatría. La influencia de las esposas extranjeras sobre Salomón es evidente a medida que se desvía del culto exclusivo al Señor, cediendo a las demandas de sus dioses paganos. La construcción de altares para Quemos y Moloc, los dioses abominables de los moabitas y amonitas, respectivamente, revela la profundidad de la apostasía de Salomón. Estos actos, realizados en nombre de la tolerancia, abren las compuertas para la idolatría dentro del propio corazón del pueblo de Dios. La ira del Señor no tarda en manifestarse contra Salomón, cuyo corazón se aparta de la devoción exclusiva al Dios de Israel. A pesar de las advertencias divinas y de la enseñanza recibida, Salomón persiste en sus errores, desobedeciendo las órdenes del Señor. En consecuencia, Dios anuncia su decisión de retirar el reino de Salomón. Aunque por amor a su padre, David, esta sanción se pospone hasta después de sus días. La historia de Salomón sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de permanecer fiel a los mandamientos divinos, incluso frente a las tentaciones y presiones del mundo. Su viaje, lleno de triunfos y fracasos, ofrece valiosas lecciones sobre la necesidad de buscar incesantemente la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida.
El desarrollo de los eventos en la vida de Salomón revela un panorama complejo y multifacético, donde los triunfos y desafíos se entrelazan en una narrativa rica en matices. Dios, fiel a las promesas hechas a David, opta por no retirar completamente el reino de las manos de Salomón, sino dejar una tribu bajo el dominio de su hijo como una demostración del amor divino por su siervo y por la ciudad de Jerusalén, elegida como morada divina. Sin embargo, los errores cometidos por Salomón desencadenan consecuencias inevitables a medida que adversarios comienzan a surgir, desafiando su autoridad y socavando su estabilidad política. El ascenso de Hadad, el edomita, y de Rezón, hijo de Eliada, como adversarios de Salomón, señala la creciente hostilidad enfrentada por el rey de Israel. Además de estos desafíos externos, la insurrección interna también se hace presente con la rebelión de Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón. Este levantamiento, iniciado por Jeroboam, culmina en la división inminente del reino de Israel, arrojando una sombra sobre el legado de Salomón y su reinado. El relato bíblico de Salomón, aunque concluido en Reyes, resuena a través de las páginas de la historia sagrada. Su sabiduría y logros son reconocidos, registrados en los anales de su reinado. Sin embargo, es en libros como Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés donde encontramos las reflexiones más profundas e íntimas de Salomón sobre la vida y su búsqueda de la verdadera felicidad. Eclesiastés en particular revela las reflexiones de Salomón sobre la futilidad de las búsquedas terrenales y la transitoriedad de la existencia humana. Sus escritos hacen eco de las experiencias de una vida llena de intentos y logros, pero también permeada por la búsqueda incesante de la verdadera satisfacción. En el palacio de Salomón, la risa y el placer pueden haber resonado, pero, como él mismo se dio cuenta, la verdadera alegría no reside en las indulgencias pasajeras de la vida terrenal. Su viaje, marcado por la sabiduría y la indulgencia, sirve como un recordatorio atemporal de la importancia de buscar la verdadera plenitud en una conexión íntima con el Creador del universo. El Salmo 16:11 nos recuerda la promesa divina de guiarnos por el camino de la vida y envolvernos con la plenitud de alegría en la presencia del Señor. Es una verdad universalmente reconocida que la verdadera felicidad solo se puede encontrar en una relación genuina con Dios. Salomón, a pesar de su inmensa riqueza y lujo, descubrió esta verdad de manera contundente a lo largo de su vida. En sus escritos, especialmente en los capítulos 2 a 4 de Eclesiastés, Salomón comparte sus experiencias con el lujo y la búsqueda del placer terrenal. A pesar de su vasta fortuna y de la realización de grandes proyectos, se da cuenta de que la opulencia material no puede llenar el vacío espiritual. Las riquezas y los placeres carnales, por más abundantes que fueran, no podían traer la verdadera felicidad y satisfacción. Eclesiastés 2, 3, 6 describe los esfuerzos de Salomón por encontrar alegría en el vino, la locura y la construcción de magníficas estructuras. Sin embargo, incluso después de todos estos esfuerzos, reconoce que todo es en vano, una carrera sin sentido contra el viento. La acumulación de riquezas, el poder y los placeres mundanos resultan insuficientes para llenar el vacío espiritual del corazón humano. En su búsqueda incesante de placer y satisfacción, Salomón adquiere inmensas fortunas, reinos e incluso un harén. Sin embargo, al evaluar su vida, se da cuenta de que todos estos logros son fútiles y pasajeros. Nada de lo que acumuló o alcanzó trae un verdadero significado o contentamiento duradero. En el libro de Eclesiastés, Salomón concluye que la verdadera fuente de felicidad y realización está en una relación íntima con el Creador. Nos advierte en Eclesiastés 12:1 que recordemos a nuestro Creador en nuestra juventud, antes de que lleguen los días de adversidad.
Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera alegría y contentamiento solo se pueden encontrar en Dios, no en las riquezas o placeres efímeros de este mundo. Por lo tanto, al contemplar la vida y las enseñanzas de Salomón, somos desafiados a buscar la presencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos aprender de sus luchas y desviaciones, buscando constantemente el rostro del Señor y viviendo según sus preceptos. Que podamos encontrar sabiduría para resistir las tentaciones del mundo y vivir una vida que refleje la gloria y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Que este ejemplo nos inspire a buscar la verdadera felicidad y contentamiento en nuestra jornada espiritual. En nombre de Jesús, amén. Si este contenido fue valioso para ti, te invito a suscribirte para recibir más ideas espirituales y ampliar nuestro entendimiento juntos. Gracias por estar aquí y que la bendición de Dios esté sobre ti.